En octubre de 1968, el gobierno mexicano dijo que habían muerto 30 personas en la Plaza de las Tres Culturas. 30. Un número redondo, limpio, manejable. Lo suficientemente alto para reconocer que algo había pasado. Lo suficientemente bajo para que no pareciera una masacre de Estado. Ese número fue una mentira y lo sabían desde el primer momento. Lo que muy poca gente sabe, lo que durante décadas se guardó en carpetas que no debían existir, es que hay un documento, no una reconstrucción periodística, no una estimación académica, un documento interno, con membrete oficial, con fechas exactas, con firmas, un documento que registra no cuántos murieron esa noche, sino quiénes dieron las órdenes para que murieran. 47 nombres. 47 firmas repartidas en 6 memorandos que viajaron entre la Presidencia de la República, la Secretaría de la Defensa Nacional y la Dirección Federal de Seguridad en los 10 días anteriores al 2 de octubre. No son nombres de soldados rasos. Son nombres de funcionarios que después de esa noche siguieron haciendo carrera, firmando contratos, apareciendo en fotografías oficiales, dando discursos sobre la democracia mexicana. Pero eso no fue todo, porque lo que hace que ese archivo sea distinto de todo lo que se había filtrado antes sobre el 68 no es solo lo que dice, es lo que implica. Hay apellidos en esos memorandos que no pertenecen a hombres muertos. Hay apellidos que reaparecen décadas después en registros de empresas, en listas de donantes políticos, en contratos federales firmados mucho después de que el PRI dejara el poder. El 68 no es solo una herida del pasado, es el cimiento sobre el que se construyó la impunidad que vino después. Si llegaste hasta acá es porque sabes que en este país la historia oficial siempre fue la mitad de la historia, y que la otra mitad nadie se anima a contarla en voz alta. Este canal existe para eso. Suscríbete, porque lo que viene ahora no lo vas a escuchar en ningún noticiero. Hoy te voy a mostrar 4 cosas. Primero, ¿quién era realmente Gustavo Díaz Ordaz antes de convertirse en el presidente que ordenó la masacre? Segundo, ¿cómo se planificó la operación del 2 de octubre con semanas de anticipación, lo cual destruye para siempre la versión de que fue una respuesta espontánea a una provocación? Tercero, ¿qué hay exactamente en los memorandos y por qué esas páginas específicas desaparecieron de los archivos antes de la apertura oficial de los 90? Y cuarto, la parte que más duele, lo que esos apellidos significan hoy, en 2026, cuando las familias de los muertos de Tlatelolco todavía no tienen una respuesta que incluya un número real. Respira antes de lo que viene. Porque esta no es la historia de un hombre malo en un tiempo lejano. Es la historia de cómo un sistema decidió que ciertas vidas valían menos que un calendario olímpico y de cómo ese cálculo nunca fue castigado. Gustavo Díaz Ordaz nació el 12 de marzo de 1911 en San Andrés Chalchicomula, Puebla, el municipio que hoy se llama Ciudad Cerdán en honor a los hermanos que iniciaron la revolución. La ironía de que el hombre que ordenaría la masacre más emblemática de la historia política moderna de México naciera en el municipio que lleva el nombre de los primeros revolucionarios del país no la registra ningún libro de texto. Pero está ahí. Su padre era empleado público de nivel medio, su madre una mujer de familia con convicciones católicas profundas. No era un ambiente de miseria ni de privilegio extremo, era el ambiente de la clase media provincial del México postrevolucionario. La familia que entendía que el ascenso social pasaba por el Estado y que el Estado era una institución que se servía, no se cuestionaba. Díaz Ordaz absorbió esa lección con una profundidad que definiría cada decisión de su vida adulta. Estudió Derecho en la Universidad de Puebla. No era brillante,
Era disciplinado. El tipo de alumno que compensa la falta de genio con una constancia casi obsesiva. Sus contemporáneos lo recordaban como alguien que nunca llegaba tarde, nunca dejaba un trabajo a medias, nunca cometía el error de parecer más inteligente que el profesor. Esa capacidad de subordinarse estratégicamente fue la habilidad que lo llevó a la cima. En un sistema donde la lealtad visible era la moneda más valiosa, Díaz Ordaz era un pagador impecable. En 1943 entró a la Secretaría de Gobernación bajo Ávila Camacho. Gobernación era el corazón del sistema priista, no porque fuera la secretaría más visible, sino porque controlaba todo lo que no era visible. Los partidos, los sindicatos, los gobernadores, la prensa, los opositores. El hombre que entendía gobernación entendía cómo funcionaba realmente el poder en México. Díaz Ordaz lo entendió rápido. Para 1958, López Mateos lo nombró secretario de Gobernación, lo que en la lógica del PRI era casi una declaración de candidatura para la siguiente presidencia. En 1964 ganó la presidencia con el 93% de los votos, como correspondía en un sistema donde la elección era una formalidad que nadie se molestaba en hacer competitiva. Llegó con 53 años, una carrera política impecable y la certeza de que México estaba a punto de mostrarle al mundo su mejor cara en los Juegos Olímpicos del 68. Lo que no supo ver o no quiso ver era que ese México también incluía a una generación de jóvenes universitarios que entendían que era posible exigirle cuentas al poder. Una generación que había visto el Mayo francés, el movimiento de derechos civiles en Estados Unidos, las protestas contra la guerra de Vietnam, y que no cargaba el miedo instintivo hacia el Estado que sus padres habían aprendido. Esa generación fue la que Díaz Ordaz decidió que no podía existir como fuerza política activa antes de octubre del 68. Atento a este nombre porque reaparece más adelante, Fernando Gutiérrez Barrios. En 1968 era subdirector operativo de la DFS, el hombre que controlaba los archivos, que decidía qué se guardaba y qué se destruía, y que desde 1964 venía construyendo un sistema privado de documentación de las operaciones más sensibles del régimen. Lo que él sabía sobre el 2 de octubre era exactamente lo que los 47 querían que no existiera en ningún papel. Y ahora la segunda cosa que te prometí, porque lo que viene destruye la versión oficial de manera definitiva. Para entender el 2 de octubre hay que entender lo que pasó en los 2 meses anteriores. La versión oficial durante décadas fue esta. El gobierno aguantó y aguantó durante el verano, intentó el diálogo, fue rechazado y finalmente el 2 de octubre respondió a una agresión de los propios estudiantes. Esa versión es falsa en cada uno de sus componentes, no es una opinión. Es lo que los archivos parcialmente desclasificados de la DFS y de la Secretaría de la Defensa demuestran cuando se leen con honestidad. El movimiento estudiantil de 1968 comenzó en julio con un conflicto menor entre estudiantes del Primera IPN y de la Preparatoria Ocho Terena, que escaló cuando los granaderos intervinieron con brutalidad desproporcionada. El efecto fue exactamente el contrario al que buscaba la intervención policial. En lugar de terminar con una pequeña pelea, creó el pretexto para que decenas de instituciones que no tenían ningún conflicto entre sí se unieran bajo la bandera común de la represión injusta. Para agosto, el Consejo Nacional de Huelga coordinaba a más de 70 instituciones en todo el país. Las demandas del CNH eran precisas: diálogo en cadena nacional, libertad a presos políticos, desaparición del cuerpo de granaderos, derogación de los artículos del Código Penal
que permitían encarcelar a alguien por el delito de disolución social, que en la práctica significaba encarcelar a cualquiera que el gobierno decidiera que era inconveniente. Demandas razonables para cualquier democracia. En el México de 1968, equivalían a pedirle al sistema que desmontara los mecanismos con que se sostenía a sí mismo. Díaz Ordaz tenía dos problemas. El primero era la imagen internacional. Los Juegos Olímpicos comenzaban el 12 de octubre y cada foto de una marcha multitudinaria que llegaba a las redacciones de Nueva York o París erosionaba el relato de modernidad que el gobierno había construido durante años. El segundo problema era interno y más profundo. El régimen priista funcionaba sobre la base de que nadie cuestionaba la autoridad del Estado de manera organizada y sostenida. Si el movimiento estudiantil consolidaba esa demostración, si el gobierno cedía aunque fuera en algo menor, el principio de autoridad irrestricta empezaba a erosionarse de una manera que no tenía reversa. La decisión de Díaz Ordaz no fue una reacción de pánico, fue una decisión política calculada tomada con suficiente anticipación para ser planificada con detalle. Los investigadores que tuvieron acceso a los memorandos del periodo ubican la primera instrucción formal de preparar una operación de dispersión definitiva del movimiento en la segunda quincena de septiembre, no después de alguna provocación específica, cuando el movimiento seguía siendo completamente pacífico y las negociaciones formales todavía estaban sobre la mesa. Para ese momento, la DFS tenía infiltrados en al menos 12 comités estudiantiles. Los informes que llegaban a la subdirección de Gutiérrez Barrios describían con precisión los nombres de los líderes, sus rutinas, sus domicilios, sus relaciones. La operación que se diseñaba no era una dispersión genérica. Era una operación de decapitación del liderazgo, detener a los dirigentes identificados, dispersar a la masa, hacer que el costo de seguir en la protesta pareciera demasiado alto. Para eso se necesitaba una unidad que pudiera operar entre el ejército y la policía, con entrenamiento militar pero sin uniformes, que pudiera actuar con una violencia que en el expediente oficial aparecería como respuesta a una agresión, no como agresión planificada. Para el 25 de septiembre, el Batallón Olimpia ya tenía sus instrucciones operativas. Era una unidad de élite del ejército que para esta operación específica trabajaría de civil, mezclada entre la población, indistinguible a simple vista. La señal de identificación que usarían era un guante blanco en la mano izquierda, no para no ensuciarse las manos, para que los soldados pudieran reconocerse entre sí en la confusión que iban a generar, y para que los tiradores en los edificios circundantes supieran a quién no debían apuntar. Para un segundo. Lee eso otra vez en tu cabeza. Tiradores en los edificios circundantes con instrucciones de no disparar sobre los que llevaban guante blanco. Eso no es respuesta a una provocación. Eso es una emboscada con protocolo, con señales de reconocimiento, con posiciones previamente establecidas. El 2 de octubre no fue el día en que el gobierno perdió el control. Fue el día en que ejecutó exactamente lo que había planificado. Los memorandos que circularon entre el 25 de septiembre y el 1 de octubre entre la Presidencia, Defensa y la DF, ese son el registro de esa planificación. No todos describían la operación completa porque la compartimentación era parte del diseño. Cada funcionario recibía solo la información necesaria para su parte, sin el cuadro completo. Pero había documentos de coordinación que sí lo tenían. Y esos documentos tenían firmas. No una firma, firmas de los responsables de cada componente operativo, de los que autorizaban cada elemento, de los que certificaban haber recibido y entendido las instrucciones. 47 firmas en 6 documentos. Ese es el archivo. El 2 de octubre de 1968 era un miércoles.
El mitin estaba programado para las 5 de la tarde en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, en el corazón de la unidad habitacional Nonoalco, uno de los proyectos urbanísticos más ambiciosos del régimen, diseñado para demostrar que México podía construir modernidad. La plaza debe su nombre a la presencia de 3 etapas de la historia mexicana: las ruinas de la pirámide mexica, la iglesia colonial de Santiago construida con esas mismas piedras y los bloques de departamentos modernos. Esa noche se convirtió en el símbolo de todo lo que el régimen quería que nadie recordara. Para las 4 de la tarde el ejército ya tenía un perímetro alrededor de la plaza que los asistentes no podían ver porque la disposición era discreta, no ostensiva. Para las 5, cuando el mitin comenzó, había aproximadamente 5,000 personas. Los líderes del CNH estaban en el tercer piso del edificio Chihuahua dirigiendo el mitin desde un balcón. A las 6:10 de la tarde, 2 luces de bengala iluminaron el cielo. Esa fue la señal. En segundos, los elementos del batallón Olimpia mezclados entre la multitud comenzaron a moverse hacia las salidas para cerrarlas. Simultáneamente, desde los edificios circundantes comenzaron los disparos. La confusión fue instantánea y eso era parte del diseño. Los estudiantes no entendían de dónde venían los disparos. Los soldados del perímetro externo tampoco. Los informes militares del periodo registran algo que durante décadas fue una de las piezas más perturbadoras del rompecabezas. Varios soldados del perímetro creyeron inicialmente que estaban bajo fuego enemigo porque los disparos venían de los edificios sobre ellos. Algunos abrieron fuego en esa dirección sin saber que disparaban contra sus propios compañeros del batallón Olimpia, que no habían sido informados de que habría tiradores arriba. Ese malentendido duró minutos. En esos minutos el caos era irreversible y la gente comenzaba a morir. Lo que siguió durante las 2 horas siguientes es lo que todos los testimonios directos de sobrevivientes, de periodistas extranjeros presentes, de médicos que atendieron heridos, describen de manera consistente. Fuego sostenido sobre una multitud sin salida, detenciones masivas, cuerpos retirados antes de que pudieran ser contados, heridos cuyos ingresos hospitalarios eran registrados o no, según instrucciones que llegaban por teléfono desde instancias que los directivos hospitalarios no podían ignorar. Los médicos del Hospital de la Raza y del Hospital Rubén Leñero registraron en sus archivos personales, porque los institucionales fueron intervenidos en las horas siguientes, cifras que van de 90 a más de 200 heridos graves, con una proporción de heridas de bala que ellos mismos describieron décadas después como incompatible con el número oficial de 30 muertos. No es médicamente posible tener esa cantidad de heridos graves de bala, y que solo 30 murieran si todos recibieron atención oportuna. Varios de esos médicos describieron cómo personal militar llegó esa noche a retirar pacientes que todavía estaban bajo atención. A algunos de esos pacientes nadie volvió a verlos. Y ahora, la tercera cosa que te prometí, la que más incomoda. No la noche del 2 de octubre en sí, sino lo que los documentos dicen sobre quiénes lo decidieron y cómo se aseguraron de que nunca pagaran. Un memorando operativo de alta sensibilidad en el sistema de los 60 no describía un crimen en términos que cualquier lector pudiera entender como tal. Era un documento en el lenguaje burocrático del aparato de seguridad, con eufemismos que solo tenían sentido para quien conocía el código. Lo que se llamaba acción de control de orden público en el área de Tlatelolco era la operación del 2 de octubre. Lo que se llamaba neutralización de elementos de agitación organizada significaba la detención o eliminación de los líderes identificados. Lo que se llamaba coordinación de respuesta institucional ante contingencia de seguridad nacional
Significaba que 3 secretarías de Estado operaban juntas para producir un resultado que ninguna podía reconocer individualmente. El primer memorando está fechado el 23 de septiembre de 1968. Es el documento de autorización inicial. Tiene 12 firmas del nivel más alto de la operación: el secretario de Gobernación Luis Echeverría Álvarez, el secretario de la Defensa Nacional Marcelino García Barragán, el director de la DFS y 9 funcionarios subsecretariales. 12 personas con el cuadro completo, 12 firmas certificando haber recibido y entendido las instrucciones. El segundo memorando está fechado el 27 de septiembre. Es el documento de planificación táctica, la disposición de fuerzas, la señal de inicio con bengalas, el protocolo de identificación del Batallón Olimpia, los objetivos prioritarios por nombre para detención inmediata y los procedimientos de manejo de bajas y detenidos. 17 firmas de mandos militares y coordinadores de la DFS. Los memorandos tercero, cuarto y quinto son documentos de coordinación logística fechados entre el 28 de septiembre y el 1 de octubre. Cubren comunicaciones, coordinación con hospitales del área para manejo discreto de bajas, y el protocolo con medios de comunicación para construir la narrativa posterior. 14 firmas adicionales entre militares, funcionarios de la DFS y representantes de la Policía del Distrito Federal. El sexto memorando, fechado el 3 de octubre, el día después, es el documento de cierre operativo. Describe el resultado, certifica el cumplimiento de los objetivos, registra las cifras internas de detenidos y bajas con los números reales que nunca aparecieron en ninguna declaración pública y establece el protocolo de destrucción de los documentos operativos de los niveles más bajos. 4 firmas. Las mismas 4 personas que habían firmado en los documentos de mayor nivel anteriores. Ese sexto memorando es el que más importa, porque establece explícitamente qué documentos deben destruirse, especifica cuáles y cómo, y certifica que la operación se consideraba concluida con objetivos cumplidos. El problema es que ese memorando mismo no fue destruido. Alguien lo guardó junto con los otros 5, y ese alguien fue Fernando Gutiérrez Barrios. No por error, por la misma razón por la que Gutiérrez Barrios guardó cada documento peligroso que pasó por sus manos durante décadas, porque entendía que en un sistema donde el presidente siguiente podía destruir al anterior con la misma facilidad con que lo había construido, tener archivos comprometedores sobre todos era la única garantía real de seguir vivo y libre. Los memorandos del 68 fueron su póliza más valiosa. La firma de Luis Echeverría en ese primer memorando de septiembre, la del hombre que 2 años después sería presidente de México, era un activo que no tenía precio en la lógica del sistema, y Gutiérrez Barrios lo entendió antes que nadie. Y ahora llegamos a la cuarta cosa, la que más duele. Porque esta parte no habla de hombres que ya murieron. De los 47 firmantes originales, 16 murieron antes del año 2000. Ninguno fue juzgado. Ninguno enfrentó consecuencias reales. De los 31 restantes al llegar el 2000, la mayor parte había abandonado la vida pública activa. Pero varios habían tenido hijos e hijos de hijos que heredaron no solo apellidos, sino también conexiones, contratos, acceso informal a estructuras de poder que en el México postprista no desaparecieron, sino que encontraron nuevos formatos y nuevos anfitriones. Los investigadores que trabajaron los archivos parcialmente abiertos en los primeros años del gobierno de Fox identificaron un patrón que llamaron herencia de impunidad, no en el sentido jurídico, sino en el sentido político. Los apellidos que aparecían en los memorandos del 68 eran los mismos apellidos que aparecían en los contratos de las privatizaciones de los 90
en las concesiones de medios de los 80, en los registros de empresas que recibieron licitaciones durante la transición democrática y después de ella. No era coincidencia, era continuidad. Era el sistema pagando las deudas acumuladas con las personas que habían hecho su trabajo sucio y tenido la prudencia de guardar silencio. Hubo un momento en que esto pudo haber cambiado. En 2001, con Fox en el poder, se creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado, la FEMOS-PP, a cargo del fiscal Ignacio Carrillo Prieto. La FEMOS-PP tuvo acceso a archivos que ninguna instancia investigadora había podido ver antes. El informe final, en su versión completa, nombraba a funcionarios específicos con responsabilidad específica en la cadena de mando del 68 y del 71. Esa versión nunca fue publicada oficialmente. Lo que se publicó fue una versión editada que omitía los nombres más sensibles. Las organizaciones de derechos humanos que habían acompañado el proceso lo describieron públicamente como una traición. Carrillo Prieto fue removido antes de que el proceso concluyera. La razón oficial fue presupuestal. La razón real era que alguien había calculado que nombrar ciertos apellidos tenía un costo político que no valía pagar. Hay 4 razones por las que esos memorandos nunca llegaron a un tribunal. La primera es legal. Para usar los documentos como base de una acusación penal, el tribunal necesitaba acceder a ellos, lo que requería una orden judicial, lo que requería demostrar la existencia de un delito específico, lo que requería revelar en un documento judicial cómo se sabía que los documentos existían, lo que exponía a fuentes que en 2001 eran personas vivas con identidades que proteger. En el momento en que esa garantía se rompiera, el material desaparecería antes de que llegara cualquier orden. Un nudo legal perfectamente construido con décadas de anticipación. La segunda es política. Los memorandos no comprometían solo al PRI marginado del poder en 2001. Comprometían al sistema, a funcionarios que habían trabajado en distintas capacidades con todos los partidos que tuvieron acceso al poder durante la transición. Usar esos documentos para golpear al PRI era activar una carga explosiva en un edificio que muchos otros también habitaban. El gobierno de Fox hizo el cálculo que casi todos los gobiernos hacen con ese tipo de material. La gobernabilidad no puede esperar, pero la justicia sí. La tercera es la negociación. Según fuentes consistentes, en algún punto entre 2001 y 2004, hubo contactos entre personas cercanas al gobierno federal y personas cercanas a los herederos de Gutiérrez Barrios. Lo que se habría negociado no fue el acceso al material, sino su contención. Los archivos no circulan, no llegan a tribunales ni periodistas, a cambio de que ciertos expedientes del Estado también permanezcan cerrados. En México, ese tipo de acuerdo dura lo suficiente para que los actores cambien y las urgencias se transformen. La cuarta razón es la que nadie quiso nombrar directamente, pero que todos los que se acercaron al tema dejaron caer en media frase. Al menos uno de los apellidos que aparece en los memorandos del 68, no el del firmante original, sino el del hijo de ese firmante, seguía siendo en 2002 y sigue siendo en 2026 un nombre con acceso real e informal a los medios más importantes del país y a estructuras de decisión económica que no dependen de ningún cargo político visible. No porque esa persona haya amenazado a nadie de manera directa, porque su presencia en el campo cambia los cálculos que todos los demás hacen sobre qué es posible publicar, qué es posible investigar, qué tiene un costo que no vale pagar. Así funciona el poder real en México, no con amenazas, con la certeza compartida, nunca articulada pero siempre presente, de que ciertas cosas tienen consecuencias invisibles pero reales. Los memorandos del 68
representan algo más que evidencia de un crimen de Estado. Representan la documentación más completa que existe de un mecanismo que el régimen priista usó durante 4 décadas. La planificación formal de operaciones que en el expediente oficial nunca existieron, con firmas distribuidas de manera tal que la responsabilidad era colectiva e indivisa, lo que significaba que nadie podía ser señalado individualmente sin señalar a todos, y señalar a todos significaba derrumbar una estructura que demasiada gente tenía interés en mantener en pie. La masacre del 68 no fue un error del sistema, no fue una reacción de pánico, no fue una escalada que nadie planificó. Fue el sistema funcionando exactamente como fue diseñado para funcionar cuando alguien desafió su autoridad de manera organizada y pública. Un sistema que planificó ese resultado con semanas de anticipación, que lo ejecutó con precisión, que activó sus mecanismos de borramiento y negación, y que garantizó que ninguno de los 47 pagara ningún precio real. El número 30 fue parte de esa operación tanto como el Batallón Olimpia. El silencio de los hospitales fue parte de esa operación tanto como los tiradores en los edificios. La remoción de Carrillo Prieto 35 años después fue parte de esa misma operación con actores distintos. La impunidad no es el resultado de que el sistema haya fallado en hacer justicia. Es uno de sus productos más deliberados, la recompensa que garantizaba la lealtad de los que se mantenían dentro de las reglas. Lo que hace que esto sea presente y no solo historia es precisamente la existencia de esos 47 nombres. Si los memorandos hubieran sido destruidos completamente, el 68 sería lo que el Estado siempre quiso que fuera. Un episodio doloroso del pasado cuya cadena de responsabilidades exacta nunca podría reconstruirse con la precisión que requiere un tribunal. Los archivos impiden eso. Existen. Y su existencia, aunque no hayan llegado a ningún juez, cambia la naturaleza de lo que es posible negar. Los hijos y nietos de las víctimas del 68 merecen que esto se diga en voz alta. Sus muertos no murieron porque el gobierno perdió el control de una situación. Sus muertos murieron porque alguien decidió que iban a morir. Lo planificó. Lo firmó con su nombre en 6 documentos separados. Lo coordinó con la precisión de alguien que ha hecho esto antes y se aseguró de que el costo para todos los que lo decidieron fuera exactamente 0. 47 personas tomaron esa decisión. 47 nombres. 47 firmas. Y casi 60 años después, el país todavía no sabe sus apellidos completos. La semana que viene abrimos otro expediente que conecta directamente con este. La historia del funcionario que en 1971 recibió las instrucciones para la operación del Jueves de Corpus y que, a diferencia de casi todos, decidió que no podía cumplirlas. Un hombre que desde adentro del sistema intentó poner un límite y al que le demostraron exactamente cuánto vale ese límite, cuando el sistema decide que no debe existir. Suscríbete si llegaste hasta acá. Este canal no calla. Y la pregunta que te dejo, la que no tiene respuesta cómoda. Si esos 47 nombres estuvieran en un documento público accesible para cualquier ciudadano mexicano mañana, si los apellidos se leyeran en voz alta en una audiencia pública, ¿crees que eso tendría consecuencias reales en 2026? ¿O la impunidad que se construyó firma a firma en septiembre de 1968 es ya tan estructural que ni los papeles que la prueban pueden romperla? Contame abajo, leo todo